Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre la comida antiinflamatoria y anticáncer. Hoy en compañía de dos especialistas en la ramo de la salud que pues están justamente promoviendo un taller que lleva este nombre, comida antiinflamatoria y comida anticáncer. Tengo una pregunta, doctor. ¿Toda inflamación es mala? No. ¿Es negativa? No. El proceso inflamatorio es algo normal en el organismo. O sea, cuando hay un insulto al cuerpo, uno de los fenómenos que se produce en un proceso infeccioso o una astilla que usted se clave, hay un proceso inflamatorio que trata de curar y de limitar el daño. Okay. Y habitualmente termina pues curando a la persona, pues se cicatriza y se mejora. Pero hay un tipo de inflamación que es la inflamación crónica que sí produce daño porque se perpetúa digamos el insulto a lo largo de la vida y produce entonces daño a los tejidos, a las articulaciones, por ejemplo. Y hay un tipo de enfermedad inflamatoria que es muy frecuente y que es lo que nos enferma realmente. Hoy en día se considera que son enfermedades inflamatorias la diabetes, la hipertensión arterial, Okay. las enfermedades coronarias, el Alzheimer. Bueno, esas enfermedades no duelen por lo general, o sea, el fenómeno inflamatorio no se ve, pero existe una inflamación subyacente que es lo que produce el daño a los órganos. ¿Y cómo se relaciona lo que comemos con esta inflamación? Okay. Hay algunos alimentos que son productores tanto de radicales libres como de sustancias que impulsan y producen daño celular. Por ejemplo, si usted toma el azúcar de caña, tiene dos moléculas, tiene la glucosa, que es nuestra gasolina del carro, y tiene la fructosa, que es el azúcar de fruta. El azúcar de fruta en cantidades grandes, no el que tiene la fruta con su fibra, sino en cantidades grandes, Okay. produce daño porque es un tóxico. Y esa sustancia produce todos los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, empezando por la obesidad, la consecuencia de la diabetes, la hipertensión arterial. Okay. Todo eso está relacionado con esa sustancia, que todos nos ponemos muy preocupados cuando no hay azúcar en el mercado. Yo me alegro, porque realmente es una sustancia muy negativa. ¿Y cómo podemos o cómo está asociado un cuadro inflamatorio crónico con una enfermedad como el cáncer, doctora? Bueno, fíjese que la inflamación se va a extender. El cáncer se caracteriza porque es una enfermedad que la célula no reconoce la muerte, o sea, nació para no morir. Y la célula cancerosa invade. ¿Y a quién invade? A las células vecinas, a los órganos vecinos. Y esa invasión se llama inflamación. Hay una proteína que es la protectora de la célula cancerosa. Esa proteína se llama NF-κB y ese es el caballero negro que protege a la célula inflamatoria. Y la ventaja de la comida antiinflamatoria, en este caso específico, una especia que se llama la cúrcuma. Okay. La cúrcuma es el primer medicamento de la medicina en la India, en la medicina ayurvédica. Pero la cúrcuma, para que tenga su efecto, el principio activo de la curcumina, necesita mezclarse con la pimienta. La pimienta es antiinflamatoria, tiene piperina. Entonces, ¿cómo es contradictorio? Yo no como pimienta porque me inflama, pero eso depende de la cantidad. Vamos a hablar de la relación. Se hace un medicamento de la cúrcuma cuando se mezclan 3 partes de cúrcuma por 1 de pimienta. ¿Qué quiere decir eso? Si yo agarro 3 cucharaditas de cúrcuma, que es de color amarillo, fuerte, que se consigue en los mercados, a donde están las especies, esa cúrcuma cuando se mezcla con pimienta va a tener una acción antiinflamatoria. Si de esa mezcla uno se toma la cucharita, equivale a ibuprofeno. El ibuprofeno es un medicamento con efectos secundarios porque el doctor sabe que afecta al riñón, él es el indicado. Pero la cúrcuma con pimienta no tiene efectos secundarios. Un poco para resumir entonces el punto al que iba. Las células cancerosas utilizan entonces los mecanismos de la inflamación para propagarse. Correcto. Es así. Es así. Ahora, ¿lo que comemos incide directamente en estos cuadros de inflamación crónica? Sí.
Claro que sí. Bueno, como les mencionaba, el problema del azúcar, por ejemplo, que es una sustancia inflamatoria. Las grasas, por ejemplo, las grasas básicamente basadas en ácidos grasos omega 6, que son los más frecuentes, son proinflamatorios. De manera que si usted fríe y utiliza aceites que son ricos en omega 6, usted va a tener un proceso inflamatorio. Contrario a lo que pasa con los ácidos grasos omega 3, que son los que ustedes mencionaban en el micro que tenían, que son básicamente los que tienen la sardina, todos los peces de piel azul. Okay. Y son protectores tanto de los vasos sanguíneos y son antiinflamatorios. Hablamos además, digamos, antes del programa, de una de las enfermedades crónicas, como ustedes lo decían, que quizás se presenta hoy en el mundo con mayor frecuencia, es la obesidad. Y es esto una enfermedad inflamatoria, como ustedes también lo mencionaban, siendo que la obesidad es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. Justamente, ¿qué tipos de cáncer pudiera padecer una persona al estar manifestando estos cuadros inflamatorios crónicos? Una enfermedad crónica derivada de esos cuadros inflamatorios. Sí, bueno, realmente cualquier órgano que esté inflamado pues puede tener luego cambios que lleven a una enfermedad cancerosa. El cáncer no solamente depende, por supuesto, de la inflamación, sino hay factores. Es un factor de muchos. Sí, hay factores de tipo genético, pero hoy en día se habla mucho de la epigenética, que es el efecto que tiene el entorno y los alimentos sobre la genética, que la modifica. Entonces hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Obviamente. Hay un experimento interesante de la naturaleza. Si usted ve las mujeres asiáticas, las mujeres chinas que vienen de Shanghái, ahí la incidencia de cáncer de mama es muy bajo. Si usted, ¿a qué se pudiera atribuir esto? Sí, bueno, ellos tienen un tipo de alimentación que posiblemente no sabemos realmente cuáles son todos los alimentos que influyen, pero posiblemente la soya, en la forma como ellos la comen, tiene algún efecto porque tiene sustancias que bloquean los receptores de estrógeno. Entonces hay una menor incidencia de cáncer en esa señora. No sabemos si es por los receptores de estrógeno, en general la comida que ellos comen. ¿Puede el cáncer de colon, por ejemplo, estar, digamos, muy relacionado con esto de lo que comemos, con la inflamación que pueda producir estos alimentos que ingerimos? Sí. Por ejemplo, en los países europeos donde se comen muchos embutidos, que tienen una cantidad de sustancias que se usan para preservarlo, y la forma de la preparación que se hace con ahumado, hay una mayor incidencia de cáncer de colon. Por ejemplo, en Alemania hay una mayor incidencia de cáncer de colon por ese tipo de sustancias, ¿no? Que son antracenos, que son cancerígenos. Entonces sí, definitivamente hay una mayor incidencia de cáncer de colon en esos alimentos. También es importante la fibra. Si usted come una dieta rica en fibra, usted va a tener posiblemente menos inflamación en el colon y menos cáncer de colon. Entonces es una cosa que vale la pena usar y eso pues los médicos lo recomiendan por lo general. Tenemos preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Les recordamos a todos los que participan que pueden hacerlo también utilizando la etiqueta o el hashtag comida antiinflamatoria. Les agradecemos respuestas breves para cada una de estas interrogantes. Doctor Carlos Arroyo nos dice por acá, una alimentación sana y balanceada y hacer ejercicios regularmente es básico y fundamental para una buena calidad de vida. Este comentario. Basta de Petróleo nos dice también, ¿es verdad que el ajo es tan maravilloso como se señala? ¿Cuáles son sus beneficios, doctora? Muy bien la pregunta. El ajo y la cebolla morada son antiinflamatorios, siempre y cuando se coman crudos. Es decir, yo puedo utilizar el ajo, machacarlo, ponerle un poquito de aceite, cilantro, y ese va a ser la sazón para las verduras, como el brócoli, que es antiinflamatorio, como el repollo, como el coliflor. El ajo y la cebolla morada crudas. ¿Por qué? ¿Qué propiedades tienen ellos?
Bueno, sus principios activos son en general, vamos a decir, polifenoles. La molécula es complicada, pero en general los polifenoles son antiinflamatorios y ellos tienen ese componente. Perfecto. Franklin Nava nos dice por acá, ¿habrán alimentos que restauren el funcionamiento del páncreas que permita generar insulina? Sí, bueno, hay que ver qué tipo de lesión tenemos. Por ejemplo, si usted tiene una diabetes tipo 1, hay una destrucción del páncreas el páncreas se sustituye por tejido fibroso. Entonces ahí realmente lo que cabría es hacer un trasplante de páncreas. Pero la diabetes tipo 2, que es una enfermedad distinta en la cual el páncreas está, lo que está funcionando mal es el receptor para la insulina. Y eso se ve mucho en personas que son obesas, que tienen sobrepeso, y en aquellas personas que tienen resistencia a la insulina. Entonces allí uno puede hacer muchísimo, el médico puede hacer muchísimo con tanto los medicamentos que se utilizan como con una buena alimentación. Así es. También él pregunta, por favor, ¿cuáles alimentos disminuyen y o aumentan la glucosa en la sangre? Bueno, yo creo que la cosa es obvia, ¿no? Son básicamente los carbohidratos, sobre todo los de absorción muy rápida. Hay carbohidratos que son simples, que se absorben rápidamente en el intestino, y tenemos carbohidratos complejos que están unidos a fibra y que son más difíciles o más lentos en su metabolismo, en su absorción, que no producen tanto daño. Los carbohidratos de absorción rápida son muy dañinos. Por ejemplo, ¿cuáles serían? Las gaseosas y los jugos industriales y todo lo que son dulces. Dulces son la chuchería, los caramelos, pan blanco en exceso, pan dulce en exceso, tortas en exceso. Ok. Por acá tenemos a Katy Knott. Dice, saludos doctores, feliz cumpleaños, amiga linda, dicen por acá. ¿Podría informarme sobre cuál es la mejor comida para el hígado graso? Sí, para el hígado graso hay que hacer lo contrario a lo que produce el hígado graso. Y el hígado graso se produce básicamente por el alcohol, que es un tóxico, y por la fructosa. Ok. Entonces, eliminar el hígado graso significa hacer una dieta con muy baja cantidad de azúcar. ¿Qué le impide a las personas muchas veces esto de comer sano? Yo creo que tiene mucho que ver con la forma como le enseñaron a uno comer. Casi siempre uno se alimenta tal como sus padres y a su vez sus abuelos le enseñaron a comer. Aparte de eso, hoy en día, con la vida tan agitada que tenemos, se le da muy poco valor al comer en forma como debe ser, sentado en una mesa. Mucha gente come pues en la calle o come entre la puerta de la casa y el carro. Así es. Se mete lo que llama una bala fría y eso ciertamente no es bueno. Ahí usted ingiere una serie de alimentos que en primer lugar no tienen buena calidad, lo hace de forma muy rápida, no mastica, no saborea, y realmente eso no es muy bueno desde el punto de vista alimentario. Y que es algo quizás muy propio de la cultura americana también. Usted mencionaba que quizás en otros países como Francia y España, inclusive los horarios de trabajo están adaptados para que las personas puedan ir a comer y hacer su sobremesa y tener tiempo para hacer hasta la digestión, ¿no? Claro. Si usted ve, por ejemplo, los franceses, usted los ve todos delgaditos, sobre todo los parisinos, y porque ellos no se comen todo lo que está en el plato, se come más o menos el 80% y se sirven poquito en el plato. El norteamericano se sirve un plato grande y se lo come todo. O sea, es una cuestión no solamente cualitativa, sino también cuantitativa, ¿no? Hay una cosa que es perversa, que es una cosa que se llama el sirope de maíz, al cual se le agrega la fructosa, el high fructose corn syrup, que llaman los americanos. Esos son inventos japoneses, y la patente se la vendieron los japoneses a los americanos, y dicen por ahí que es la venganza de los japoneses. ¿Y qué tan bueno es? Terrible, porque es muy dulce, es muy barato, y lo tienen todos los alimentos
en Norteamérica. Muy pendiente con eso. Y quise tocar el punto de las culturas y del tiempo que se dedican las personas para comer, porque además de lo que comemos, es muy importante el cómo lo comemos, la forma como lo hacemos. Y de eso vamos a hablar también al regreso. Hacemos una nueva pausa, amigos, ya venimos.